Central 107.1 y radio.ucentral.cl presentan Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano. ¿Cómo están, pregoneras, pregoneros y pregoneres? Comenzó el programa más chévere de Radio U Central. Claro que sí, es viernes, clima veraniego, una sabrosura y comienza el fin de semana. Les cuento que Pregonando se hizo una fiestezota, Hechizo Sonoro, en colaboración con Estudio Mural ahí en el barrio Yungay el pasado viernes, y nos estuvieron acompañando 3 selectoras de vinilo con su mejor curatoría musical de salsa. Fue una experiencia sabrosísima que queríamos compartirles a todos ustedes. Les invitamos a que vayan ahí al Insta de Pregonando, Pregonando_CL. Miren las fotos, se viene Reel para que ustedes también puedan ver. La verdad es que no hemos hecho el cálculo, pero yo creo que estamos arriba de las 100 personas. Se agradecen a todos los músicos, las músicas que estuvieron, artistas también que fueron. Vi por ahí algunas actrices también azotando baldosa en el barrio Yungay. Selectores, nos acompañó Steffi Leighton, ella ya estuvo aquí en Radio U Central, muralista, y tuvo su debut como selectora ahí pinchando vinilos, una sabrosura, muy estudiosa, muy dedicada, una selección impecable. También estuvo Génesis, quien es conductora de Rumba Cuneta, programa radial de Radio La Ventana, ahí en el barrio La Legua, radio comunitaria, programa hermano, al cual amamos muchísimo, salsera, y entiendo que también participa en una orquesta, Herencia Lujo. Yo creo que tenemos que conversar también con esa agrupación, me parece interesante. Y desde Valparaíso, Revoltox, que nos acompañó aquí en estudio, también el pasado viernes para contarnos sobre su trayectoria musical, cómo ha sido su experiencia como selectora de vinilos, y ella estuvo sí ahí en tarima 2 horitas dándolo todo. Bailamos, mejor dicho, hasta que rompe el suelo, la pasamos increíble. Agradecerles a todas las personas que asistieron, y sin duda que se viene, y como Pregonando siempre lo ha dicho, esto también lo que queremos promover es no fortalecer este tejido social, ese encuentro comunitario, esta música para la integración, la salsa como un punto de encuentro, de goce y de sabrosura. Así que estábamos muy contentas con el resultado de Hechizo Sonoro, y esperamos que vengan muchos más aquelarres salseros, porque nos lo merecemos, porque es verano, porque hay que rumbear y porque, bueno, el futuro es incierto y nosotros vamos a la rumba consciente para acuerparnos de lo que se nos viene. Y aprovecho también porque ya se acercan las vacaciones. Radio U Central, como ustedes lo saben, se va de vacaciones también. De hecho, estábamos hablando ahí con mis colegas, con David, con Francisco, que ya nos quedan los últimos días. Así que nosotros damos terminando esta temporada de Pregonando, la 8ª, y nos acercamos a la 9ª, este 2026, que comienza marzo, abril. Ahí vamos a estarles entregando las coordenadas, así que también muy chévere poder compartirles a ustedes este mensaje para que lo anoten. Y febrero nos vamos de receso y volvemos con todas las energías renovadas en marzo. Escuchemos música, ya les cuento quién nos va a acompañar aquí en estudio mientras seguimos hablando de salsa, cultura e integración. Radio U Central 107.1 Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Estamos de regreso en Pregonando y ya se los anticipábamos. Nos acompaña hoy aquí en estudio Miloska. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Diana, muchas gracias, feliz de estar acá compartiendo con ustedes algo de mi trabajo musical y varias cositas más. Nosotros felices de poder conversar contigo. Yo te voy a presentar como corresponde porque siempre es importante
el perfil, la bio, para que ustedes sepan también, las personas que nos están escuchando, quién es Miloski, todo el trabajo desarrollado durante todos estos años. Yo le cuento que ella es cantautora, instrumentista múltiple y gestora cultural, nacida aquí en Santiago de Chile. En sus presentaciones emplea 3 formatos de presentación: solista con su guitarra, a dúo con percusionista o formato banda. Pero quizá a destacar lo que nos interesaría sería su discografía, porque ya está en el cuarto álbum. Tercer álbum. El primero fue Amasijo, del año 2013, que está inspirado en la música tradicional chilena, destacando su interpretación en la guitarra traspuesta y guitarrón chileno. Su segundo disco, Latinidad, del año 2021, y Latinidad fue tan bueno que se repitió. Latinidad volumen 2. Así es. Y de ese queremos conversar, vamos desde la actualidad, y bueno, vamos a remontar porque nos interesa conocer no solo los detalles de esta nueva producción discográfica, sino también, por supuesto, detalles de tu trayectoria. ¿Por qué Latinidad en una segunda versión, un segundo volumen? Mira, Latinidad fue como un portal que yo abrí, la verdad. Con ese nombre se me abrieron muchos proyectos, no solamente los discos. Estamos haciendo un centro cultural, voy a hacer algunos artículos, porque yo, aparte de música, de cantautora, soy musicóloga. Uh-huh. Entonces hago harta investigación y, bueno, ahora estoy trabajando en una investigación sobre la trayectoria de la música latinoamericana en Chile. Wow. Y ese artículo también se va a llamar Latinidad. Entonces es como que abrí un portal. Latinidad 1, Latinidad 2, van a ver Latinidad 3, 4, ya no sé cuántos van a ser. Pero la idea en el fondo de este proyecto es crear, investigar, difundir la música latinoamericana, con el fin de resaltar nuestros exponentes, visibilizar toda la creación que se ha hecho en nuestro continente, que es muy vasta y es muy interesante y muy entretenida además. O sea, desde mi área, que es la música, yo te puedo decir, o sea, cuando empecé a estudiar la música latinoamericana, fue como me volví loca, te juro. O sea, yo escucho de todo, a mí me encanta de todo, música académica, jazz, rock, mucho, me encanta el rock. Pero cuando empecé a estudiar este género, fue como... Me atrapó, así no pude parar más, porque ya de solo estudiar un país, ponte tú Colombia, tu país, partí con la cumbia, ¿no? Que es como lo primero que nos llega a Chile. Uh-huh. Después el bullerengue, el vallenato, el currulado, y era una cosa que ya no paraba más. Y es muy entretenido, yo creo que por eso, ¿no? Sobre todo para las personas que somos como muy inquietas mentales, así como que necesitamos siempre lo nuevo. Y ahí está la música latinoamericana, no solamente con sus géneros musicales, sino que también con sus instrumentos, porque es súper interesante esto de que en ciertos géneros se ocupan ciertos instrumentos también, ¿no? Y son creados especialmente para ese género, entonces eso lo hace mucho más entretenido. ¿En qué año partiste con esa investigación? Uy, ya van a ser más de 20 años, la verdad. El primer grupo de música latinoamericana al que pertenecí, yo tenía como 18 años, ya hace harto. Y de ahí, claro, no paré más. Estuve un rato media dispersa, como en 4 proyectos de distintas músicas, hasta que llegó un momento camino en que dije, ya, no, esto es así. Y hay mucho por hacer además, porque sabes que considero yo que hay una deuda cultural con este género un poco. ¿Por qué? Porque a pesar de ser latinoamericanos, no conocemos nuestra música. Es decir, algo conocemos, ¿no? Lo que se nos ha acercado más, así como de manera más fácil. Sí, en el caso de nosotros, por ejemplo, en Chile, la cumbia, si queremos hablar de Colombia, ¿no? Si hablamos de Argentina, por ejemplo, la chacarera, que en el sur de Chile se toca mucho la samba y la chacarera. Pero en general yo comparto harto con migrantes también y conversamos esto, ¿no? Y es súper interesante el fenómeno que pasa, que, por ejemplo, los colombianos, los peruanos, los venezolanos conocen mucho de su música, de su folclore. Acá en Chile no ocurre tanto, o sea, se está dando ahora una corriente súper interesante y se agradece, partiendo por todos los investigadores que hicieron el registro, Margot Loyola, Violeta Parra, que fueron los que se preocuparon de ir dejando grabados los referentes folclóricos que teníamos, ¿no?
gracias a eso hay una ola de una generación que está profundizando mucho en nuestra música folclórica chilena. Pero en cuanto a lo continental, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, con un amigo argentino, me decía, yo conozco mucho mi folclore, pero me llama la atención que cuando llega un chileno acá, un músico chileno, sabe de Perú, sabe de Colombia, sabe de Venezuela, pasan así como con una propiedad de un vals peruano a una cumbia colombiana, a un joropo venezolano. Entonces, eso es parte de la investigación que estoy haciendo. Aquí en Chile ocurre un fenómeno latinoamericanista súper fuerte, porque en los otros países es súper nacionalista. Ustedes conocen mucho de su folclore, no tanto así de los otros países del continente. Pero acá en Chile pasa algo muy especial, ¿no? Que eso es lo que estoy desarrollando en esta investigación que te contaba. Pero es que no lo he visto desde el punto de vista en que tú lo planteas. Un músico chileno te puede saltar con habilidad y propiedad de un vals peruano y tocarte el cajón, y luego nunca lo había visto desde el otro lado. Es súper interesante, es súper interesante. Entonces, claro, esa es como un poquito la investigación que he estado desarrollando, dándome cuenta que tenemos referentes desde muchos años atrás que empezaron a traer la música de los distintos países. Hubo un dúo, una pareja que se llamaba Los de Ramón. Te estoy hablando 1960 por ahí. Que ellos viajaron por Latinoamérica y empezaron a traer, sí, chilenos, una pareja, y con sus hijos, además, estuvieron haciendo música muchos años. Y ellos empezaron a traer todo lo que es el tiple colombiano, por ejemplo, el cuatro venezolano, todos los instrumentos de los distintos países y también los distintos ritmos. Después viene la violeta, Víctor. Ellos estaban antes de... Claro, son un poquito antes de la nueva canción Yo sí que no chilena. Los tenía en el radar ahí. Sí, no, yo tampoco. Si los descubrí hace poco también. Tienen un disco entero de música venezolana. Yo no lo podía creer. Entonces, está súper interesante porque en el fondo yo creo que esta investigación va a aportar culturalmente, visibilizando este fenómeno musical que ocurre acá en Chile y que es súper interesante, y yo creo que es importante valorarlo, ¿no? Esta visión como más latinoamericanista de la música. Y visibilizarlo, me parece interesante. Sí. Así que cuando eso esté publicado y nos puedas contar más detalles de esa investigación, feliz. Pero felices. Me imagino que bueno, que todo esto que nos estás contando es lo que te motiva a hacer Latinidad, el primer disco. ¿Hay qué géneros tú me imagino también lo difícil que debe ser armar el disco, es decir, voy a seleccionar solo esto de un montón de mixturas y géneros que tú podrías escoger? Sí. Bueno, en realidad no es tan difícil desde el punto de vista de cómo... Ahí el criterio fue qué es lo que yo más manejo, ¿no? Qué es lo que más me suena. Obviamente con el respeto que se merece cada género. Yo no pretendo tampoco... Mi propuesta musical varía entre lo tradicional y la fusión, porque a mí también me encanta la fusión. Entonces, hay algunas canciones que me quedan más como de raíz tradicional y hay otras que me quedan más fusionadas, y eso ya obedece un poco a la creación, ¿no? Como qué es lo que yo quiero hacer musicalmente, ¿verdad? Pero, claro, hay géneros que yo tengo más como en la piel, digamos, por decirlo de alguna manera, más en el ADN que otros, y ahí tomo la decisión y digo, bueno, ya, no sé, porque hacen parte de ti también, claro, con esos géneros. También de la formación que ha tenido uno. Yo, por ejemplo, crecí escuchando Juan Luis Guerra desde chica en las fiestas familiares, entonces el merengue era como, ya, sí, el merengue lo tengo, ¿no? Entonces ahí fui como tomando la decisión, y lo otro importante fue también armar el equipo de músicos, porque tenían que tener una versatilidad importante, como de poder pasar de un género a otro, ¿no? Que es un desafío no menor. O sea, aparte de saber dominar bien el instrumento, es poder tener esta versatilidad de géneros, ¿no? Y en ese sentido yo estoy trabajando con los músicos que quiero aprovechar de agradecer, que participaron en ambos discos: el Patricio Toledo, bajista, Pedro Villagra, vientista,
En la batería la Dani Quintana, que estuvo en Latinidad 2. En Latinidad 1 estuvo la Rebeca... Ay, no me acuerdo el apellido en este minuto. Es que son muchos nombres, yo voy a tratar de mencionar los que me acuerdo. Y si no se enojen. Sí, en Latinidad 1 estuvo el Vicente Villa en las guitarras, en Latinidad 2 estuvo la Dafne Yufla en las percusiones, en Latinidad 1 estuvieron... Ay, las percusiones se me olvidó. Bueno, después me voy a acordar, es un pendiente. En Latinidad 2 estuvo Zeta, que es como su seudónimo. Y bueno, de ahí una cantidad de músicos invitados, porque este género musical también requiere de mucho sonido, mucha gente, es muy comunitario. Entonces, de ahí tuvimos una cantidad de músicos invitados a cada disco. Por ejemplo, en Latinidad 1 estuvo Manuel García haciendo un feat conmigo en una ranchera. Y en Latinidad 2 estuvo Felipe Valdés cantando conmigo una samba argentina, y así un montón de músicos que yo agradezco enormemente, porque es una familia muy grande de gente que le dio finalmente el sonido latinoamericano que yo quería darle al disco. Vamos a hablar después de Latinidad 2, escuchemos música en Pregonando y seguimos conversando con Miloska. Somos un continente tan lleno de colores, también con cicatrices que recuerdan los dolores. Quisieron dividirnos poniéndonos fronteras. Vamos a liberarnos, soltemos esas cadenas. Latinidad, latinidad. El cuerpo está incendiado, nadie lo puede parar. Latinidad, latinidad. Tomémonos las manos, nadie nos va a separar. Vamos a reinventarnos desde la unidad. Tenemos que ayudarnos con fraternidad. La mentalidad cambiando, teniendo claridad. Vibrando en lo más alto, sanaremos de verdad. Latinidad, latinidad. Tomémonos las manos, nadie nos va a separar. Vamos a reinventarnos desde la unidad. Tenemos que ayudarnos con fraternidad. La mentalidad cambiando, teniendo claridad. Vibrando en lo más alto, sanaremos de verdad. Estamos presentando en Radio U Central 107.1 Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Estamos de regreso con Miloska. Yo estaba sin audífonos conversando igual con Miloska porque me estaba contando sobre el trabajo que implica una producción musical, desde que me contaba, de que arma la canción con la guitarra. Pero ¿qué tal, Miloska, si nos muestras ahí en cámara? Ay, sí. Las dos producciones musicales? Ando trayendo dos de mis bebés. De las tres. Sí, porque el ¿Qué tal primero Latinidad ya 1? no lo tengo en físico, pero lo pueden encontrar en YouTube. Todos los discos están en mi canal de YouTube. Estos dos están en plataformas. Latinidad 1, que pueden ver ahí el trabajo de Carlos Cadena en el diseño hermoso de los discos. Está muy bonito el trabajo que hicimos. Espectacular. Sí. Y es todo en la portada. ¡Qué lindo! Y acá adentro. Y acá una Miloska tropicalísima con frutas.
Volando a Karol G. Una tropicoqueta. Tropicoqueta. Ay, me contabas también que esto es gracias a un fondo. Sí, el Fondo de la Música, que también tengo que agradecer porque, como te comentaba, porque ustedes ven la entrevista ahora, pero nosotras seguimos conversando cuando ponemos la Sí, hay que volver para que nos escuche la audiencia. Y le comentaba ahí en off a Diana que hacer un disco es carísimo. Cuando uno quiere hacer un disco así de buena calidad en un estudio profesional, es carísimo. Y gracias al Fondo de la Música, que es un fondo que existe acá en Chile en el Ministerio de Cultura, uno como artista postula. Ahí entra ahí a la ruleta rusa. Ajá, con todo. Ay, Yo sí. he tenido la suerte de que mis 3 discos los he financiado con el Fondo de la Música, así que aprovecho a agradecer ese, en realidad, cofinanciamiento, porque es una parte que alcanza a cubrir, la otra parte también uno tiene que autogestionar. Es verdad. Es todo lo que tiene que ver con los videoclips, por ejemplo, difusión en redes sociales. Es harto trabajo, desde que se crea la canción en la pieza con la guitarra hasta que uno llega a esto, es mucho trabajo, sí, pero feliz. O sea, yo desde pequeña que hago música, mis primeras canciones a los 15 años empecé. ¿Vienes de una familia musical? Muy musical mi familia. Nadie se dedicó 100% a ser músico. Solo Porque te digo que si bailaban merengue y Juan Luis Guerra, ahí había parranda Sí. y musicalidad, corporalidad y... estas familiares eternas. Muy entretenido en ese sentido. Agradezco también a mi familia haber crecido en un ambiente tan musical, de fiesta, de compartir con los vecinos la música, la guitarra. Mi abuelo fue el mentor de ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Julio Quirós. Me regaló mi primera guitarra a los 12 años y lo que más me pedía eran zambas argentinas, chacareras, rancheras, le encantaban las rancheras. Y ahí nos quedábamos hasta las tantas guitarreando, cantando. Con tu abuelo. Sí, era muy bonito. ¿Y qué ranchera? Porque por ahí te escuché en una ranchera. ¿Cuál era la ranchera que le gustaba al abuelo? Ah, mi O que abuelo- ustedes conectaban, esta es nuestra ranchera. Solté la rienda. Sí. De mi mano izquierda. Sí. Y bueno, acá en Latinidad 1 hice una ranchera, Sí, po, que se llama Cuartetas Despechadas, que tuve el honor de hacerla. Amiga, con esa un canción. feat con Manuel García, hermoso, y un videoclip en mi canal de YouTube que lo pueden ver también. Es bellísima esa ranchera. Esa canción y 3 aguardientes, usted mejor dicho. Y así se escucha. Usted exorciza esa tusa, esa pena de amor. de amores. ¿Usted se compone o se termina de ir al fondo? Que también Claro. eso es muy importante, que toque fondo y pueda Ahí se rebota. No, buenísima, la amé. Bueno, y la idea es ese viaje, ¿no? Como de ir pasando por los países musicalmente, en los distintos géneros. Entonces, claro, Latinidad 1 que me preguntabas de antes, partí con un merengue, se llama Latinidad. Después un candombe, una ranchera, una salsita que se llama La Ruleta del Amor, que también le hicimos un videoclip muy bonito, con animación incluso. Un lando peruano, una chacarera argentina, un joropo venezolano, una cumbia, un guayno andino y por supuesto una cuequita. Por supuesto. Y acá en Latinidad 2 hice una samba argentina, un festejo peruano, una rumba cubana, otra cumbia, se repitió la cumbia, es que Porque la cumbia, no puedo con la cumbia. Una bachata, una plena puertorriqueña, un San Juanito andino, un bossa nova que hizo mi hijo, que aprovecho de mandarle un saludito a Simón Bolton Valero, que hizo este bossa nova y lo cantó además, que se llama Amor du Verão, un reggae que le hicimos a nuestra gatita que se llama Manchitas, y 3 cuequitas, que ahí ya hice la patita completa, hice las 3 cuecas, que una es Soy bisnieta de cantora, la cueca de las cantoras y Me gusta el canto a la rueda. Ese es todo el viajecito que llevamos hasta ahora con Latinidad y esperamos que sean muchas latinidades. Que se repita. Tú al inicio de la entrevista lo habías dicho, pero me gustaría como ahí, como que pudiéramos desarrollar un poco más la idea de qué tan importante para ti es lo colectivo, no solo en la construcción de tu disco, sino también en los otros proyectos como gestora cultural. Muy importante, o sea, para
este multiverso que te cuento yo que abrí con este concepto de latinidad, claro, me he tenido que armar de equipos, de gente, de mucha gente. Más encima en Latinidad 1 veníamos saliendo de pandemia. Wow. Y el sonidista se quería morir cuando vio como 20 monos en el estudio que iban a grabar. Es que es así, es colectivo este proyecto, no puede ser de otra forma. Claro, yo estoy poniendo el hombro ahí, liderando un poco, pero esto sin lo colectivo no funciona, o sea, no se podría. El sonido que tienen los discos es gracias a la banda completa, al ingeniero en sonido, los registros audiovisuales que hemos hecho ha sido gracias al equipo audiovisualista, es mucha gente con la que he trabajado, o sea... No tengo un cálculo así de cuánto, no he hecho ese ejercicio, pero no sé, deben ser por lo menos 100 personas entre el primer disco y el segundo. ¿Sí? Es mucha gente y es súper importante que sea así porque nuestra cultura es así. Es muy cooperativa, es muy comunitaria. Es muy del choclón, de estar con mucha gente. Y me encanta la frase, el piño. El piño, claro. Me encanta. Es del piño, es así, es muy colectivo. Entonces, para que se refleje en nuestra cultura, tiene que ser así. No sería una cosa artificial que no tendría sentido. Milosca, además de estos discos que nos cuentas, como gestora cultural, ¿qué nos podrías compartir? Porque también esbozaste algo al inicio de tu presentación. ¿En qué proyecto estás? Sí, mira, es una beta que yo he tenido que ir desarrollando de manera paralela al hacer música y al ser profesora, además porque yo soy profesora. ¿En dónde ejerces docencia? En un colegio municipal en Puente Alto. Trabajo con niños en riesgo social. Y esta beta de gestora cultural partió muy chica haciendo proyectos, pidiendo recursos para cosas que se necesitaran en las distintas instancias en donde yo estaba participando. Bueno, y el proyecto y el desafío más grande que tengo ahora último es este centro cultural que te comento yo, que armamos un equipo de gestores culturales con los que estamos tratando de... hacer un espacio dedicado a la difusión, creación e investigación de las culturas latinoamericanas. Es interdisciplinario, entonces ahí ya vamos a trabajar con gente del área de danza, de música, de teatro, de artesanía, de gastronomía. Entonces es un proyecto bien grande. ¿En dónde lo van a hacer? Estamos buscando el espacio. Por ahora estamos postulando a fondos. Tenemos un espacio que queremos empezar como a trabajar ahí, pero nos vamos a ir de a poquito, como te digo, porque también queremos tener harto cuidado con el tema de no precarizar a los artistas. Entonces, estamos tratando de trabajar con financiamiento para que sea como un lugar de trabajo para los artistas digno, ¿no? Remunerado. Está bien. Porque, bueno, también igual vamos a trabajar desde la autogestión, así que yo les voy a estar mandando de repente información de las actividades que hagamos para reunir fondos y todo. Felices, difundir, no solo por aquí, sino por redes sociales. Pero esa es un poco la línea, ¿no? Como de trabajar con financiamiento para que sea un espacio digno para todos. Y sostenible. Sí. Oye, ¿y tiene nombre el Centro Cultural? Adivina. Latinidad, volumen 3. Pero si no te digo que como que abrí con ese concepto, fue muy loco. Un día desperté en la mañana así, Está muy latinidad. Bueno. Y yo dije, ¿y esa palabra existe así? Y la googleé y me encantó también el significado porque era, no me acuerdo literal, pero era algo así como... la expresión cultural de los pueblos de América Latina y me gustó mucho la palabra pueblo. También, que la engloba, que estaba parte de... Que tenía todo que ver, porque por lo menos la música, la cultura que yo estaba estudiando es la cultura que ha desarrollado el pueblo, ¿no? La cultura popular. Popular, claro, no tiene mucho que ver con lo académico, todo lo contrario. No sé, las chinganas es como lo que se ha dado en los barrios... Sí, Aira, lo conecto con eso que tú decías, que en Colombia y bueno, y que en estos países vamos mucho al folclore y tiene que ver, claro, uno de cómo lo vivimos a nivel popular
Pero también la importancia de la música y el baile en los colegios. Yo recuerdo en mi colegio haber tenido clase de folclore. Y la clase de folclore y clase de danzas. Entonces en clases te pasaban por todos los ritmos, te pasaban por el joropo, te pasaban por el bullerengue, por el mapalé. Muy chicos. De kinder. Por un lado súper chévere, y para los que no eran así como que el baile y el pasar al escenario era terrible, o sea, pero todos teníamos que ir y hacer, o sea, aprendernos la coreografía, aprendernos el sanjuanero, o sea, bailes típicos, y todos éramos, quizá, por eso también la importancia, ¿no?, de la educación, y lo ligo también con lo que haces quizá en la docencia, en los colegios, porque de ahí también viene, ¿no?, el preservar esa memoria, esas raíces. Bueno, yo llevo ya casi 20 años trabajando en colegio. Este año cumplo 20 años de profe. y sí, pues en los colegios se da esta educación de la danza, de la comida, de la música, pero en nuestro folclore ocurrió algo muy, muy triste que aprovecho contarte, y un poco también de la investigación que yo he hecho, que acá se institucionalizó una forma de folclore nomás, una forma de cueca. Cuando en 1979, por ejemplo, se establece que el baile nacional es la cueca, es un tipo de cueca, que es la cueca del guaso, ¿no? La cueca de el patrón de fondo, como le digo yo, ¿no? Este guaso con espuelas y como elegante, ¿no? Uh-huh. Y la china y como ese tipo de cueca, que es la cueca centrina. Pero existen muchos tipos de cueca, y entre esos tipos de cueca estaba la cueca brava, que pasó a segundo plano, siguió desarrollándose en los bajos fondos, como se le dice. Estaban los chinchineros, las cantoras campesinas, el canto a lo poeta, que es lo que te comentaba yo, que es bellísimo, y todas esas expresiones se sacaron de este paisaje sonoro de nuestro folclore chileno por muchos, muchos años. O sea, yo te digo, como profe, recién el año 2005, si es que no recuerdo, si mi memoria no me falla, recién en los textos escolares con los que yo tenía que trabajar para enseñar folclore, ahí recién se vinieron a hablar de los cantores a los poetas, de la cueca brava, de las cantoras campesinas. Súper reciente. Imagínate, por eso yo también creo que los chilenos no se sienten muy ajenos a su folclore, porque en realidad no se conocieron todas las expresiones, nos impusieron una, ¿no?, con la cual muchos no nos sentíamos identificados. Olvídate, yo sufría en el colegio cuando me tenía que poner ese traje de china, menos el de guasa elegante me cargaba, nunca me sentí como identificada. En cambio ahora voy a ver, no sé, el canto a la rueda, por ejemplo, la cueca brava, que me encanta. Es espectacular verla. Hermosa. Y ahí sí me encuentro, ¿te fijas? Entonces, es una gran tarea que tenemos los profes de música hoy en día, esto como de renovar un poco el paisaje sonoro de nuestro folclore a través de la educación, porque muchos años se enseñó un solo folclore. Y eso fue muy triste, como te digo, porque lo que produjo fue esta falta de identificación. Sí. Uy, qué tenaz. Sigamos conversando. Esta conversación está muy entretenida. Aprendiendo también sobre música, no solamente latina, sino chilena. Escuchamos a Milosca pregonando y seguimos presentando en Radio U Central 107.1. Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Estamos de regreso en Pregonando, conversando con Milosca, esta cantautora chilena que nos ha contado sobre sus 3 producciones musicales, sobre su rol como gestora, su rol como docente también de música. Y en este último bloque quisiéramos hablar con ella también sobre las cantoras campesinas, porque además me adelantaba que es bisnieta de una de ellas. ¿De quién? Sí, ese fue un descubrimiento muy bonito, que fue ya de grande, no sé, 30 y algo, ponte tú. Que mi abuela me contó que su mamá, mi abuela materna, era cantora campesina. Un día que me escuchó tocando guitarra traspuesta y me dijo: oye, mi mamá cantaba esa canción y desafinaba la guitarra igual que tú. Y eso es porque la guitarra traspuesta es una forma distinta de afinar la guitarra, y hay más de 40 formas de afinación. Entonces, claro, parece que sonara desafinado,
Y yo creo que también por eso durante muchos años las cantoras campesinas tampoco estuvieron en el relato de la música tradicional chilena, porque se escuchaba como desafinado Ya. canto. Eran doctas, así Claro. como... Y muchos años el filtro de lo que se iba a enseñar como música chilena fueron decisiones tomadas en el mundo de la academia. Y Por en eso tú decías ahora, hubo un filtro ahí de la academia y también políticamente lo que Claro, sucedió. el primer filtro fue la academia, en donde ellos establecían qué iba a estar en los textos y qué no. Y que era música y que era no. Por ahí estaba también el canon europeo súper fuerte, ¿no? La música lírica, el canto lírico en este caso. Claro, entonces el canon estético que se tendía a seguir era todo lo que se parecía más a Europa y lo que no, para afuera. Y entonces yo creo que por ahí, de hecho hay un artículo que habla de esto también, no es algo nuevo que estoy inventando yo. Está Sí, avalado no, y por no hemos varios logrado estudios. superarlo. Claro, y entonces las cantoras campesinas que eran desafinadas, los bailes chinos que también eran muy ruidosos, muy desafinados, los chinchineros que eran muy ruidosos, el canto a lo poeta y así un montón de expresiones que se sacaron de nuestro relato de la música tradicional chilena por décadas. ¿Y la bisabuela cómo se llamaba? Ah, bueno, mi bisabuela Elena Emperatriz, ¿cachai? Ah, qué lindo. Y claro, a partir de descubrir que yo tenía esta bisabuela cantora, realicé esta investigación sobre las cantoras campesinas, que fue mi tesis del magíster en musicología latinoamericana. Me Hice una encantaría leer investigación sobre eso. las cantoras y hice este link con las cantautoras actuales, ¿no? Y desde donde yo las enlazo, digamos, es una desde su performance, porque es una mujer sola cantando con guitarra, desde el feminismo, porque también tuvieron que vivir muchas situaciones de contexto patriarcal similares, iguales, los mismos tipos de discriminaciones, ¿no? Y desde el repertorio también. Entonces, y desde el linaje, que eso también fue una pregunta clave que yo le hice a las cantoras que entrevisté. Entrevisté a 50 cantoras. Y todas venían del linaje de cantoras. Yo les pregunté, ¿ustedes tienen en su familia alguna abuela, bisabuela, qué sé yo, que sea cantora? Y bueno, el 88% me dijo que sí. Entonces sí, efectivamente hay un linaje. Y el otro 22% no venía de una cantora, pero sí había sido amadrinada por una mujer, que también es como una figura materna, ¿no? Entonces, sí, yo con mi investigación logré en el fondo establecer de que había un linaje de cantoras acá en Chile importante de destacar y de valorar, además, todo el repertorio que cultivaron con la guitarra traspuesta y bueno, las cantautoras actuales no con guitarra traspuesta, pero sí en su formato de mujer y guitarra. Miloska, esta conversación está muy interesante. Nos quedan 2 minuticos. ¡Wow! Por ¿Cómo aquí, pasó el tiempo? Por aquí, cuando tú quieras. Muchas gracias. Para volver, porque también, ahorita que nombraste el feminismo, no te aproveché en el sentido de que también sé, en las letras se nota mucho también ese enfoque tuyo. No hice la pregunta, pero ya tenemos que ir cerrando porque nos quedan los últimos minuticos. Y eso es importante para que tú también le presentes a la audiencia, a las personas que nos están viendo otra vez, también de radio.ucentral.cl, a que te sigan en redes, a que escuchen tu música, dónde te encontramos, dónde te vemos, dónde te seguimos. Bueno, quiero invitarlos a todas, a todos y a todes a conocer mi trabajo musical y de investigación también en mis redes sociales. Me encuentran como Miloska Música, Miloska con K, así como está aquí en el disco, porque a veces ponen con C y no me encuentran. Y en mi canal de YouTube también pueden encontrar todo el trabajo audiovisual que hemos ido realizando con los discos y también un trabajo de investigación con el que adelanté todo esto de la trayectoria de la música latinoamericana en Chile. Hay 8 capítulos ahí de ese bloque radial que hice. Chéverísimo, entonces ya lo saben dónde encontrarla. Yo después te voy a preguntar, o si lo tienes, dónde podemos también leer esa tesis. Me imagino deben estar en conmigo directamente. Eso. Si me hablan por Instagram, quiero tu tesis, yo ahí se las envío. Está chéverísima.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias, Milosca, por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, Diana, por la invitación. Nos vemos el próximo viernes, último programa de Pregonando, último capítulo de esta 8ª temporada. Nos vemos. Chao, chao. Radio U Central 107.1 y radio.ucentral.cl presentó Pregonando, un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano. Hasta un próximo encuentro.